El Salmo 9 y el Salmo 10 se creen que formaban originalmente un solo salmo. O sea, si nosotros, por ejemplo, nos remitimos a lo que es la Biblia griega, la Septuaginta o la Biblia de los 70, que fue escrita alrededor de 200 años antes de la venida de Jesucristo, podemos ver que tenemos un solo capítulo de 39 versículos. Si es así, si tenemos un solo salmo, entonces tenemos que leerlo de manera conjunta. Y si lo leemos de manera conjunta, el Salmo 9 y el Salmo 10, podemos ver que la estructura es bastante atípica. Tenemos que el salmista se encuentra en una situación de urgencia, de necesidad, que se encuentra oprimido por los enemigos. Ahora bien, lo que tenemos en esta estructura es que primero lo que hace el salmista, en vez de remitirse a lo que es el lamento o la súplica, lo que hace es adorar primero. Primero adora, dar gracias, prorrumpe en júbilo, y luego sí tenemos entremezclados súplicas, confesiones de fe, y en el capítulo 10 una dedicación a lo que es el lamento por lo que está sucediendo, para luego sí decir que Dios y confesar que Él es rey sobre todo lo que está en esta tierra. ¿Por qué se ordena el Salmo de esta manera? Seguramente se está poniendo énfasis en esta necesidad que tenemos de adorar, de dar gracias a Dios, de entregarle a Él un cántico nuevo. Fíjese lo que dice en el Salmo capítulo 9, versículos 1 y 2. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Cantaré o contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Cuán importante es la adoración para el creyente, cuán importante es nosotros entregarles al Señor un cántico nuevo. Podemos enumerar las diferentes bondades o las razones por las cuales tenemos que adorar a Dios. Pero en este contexto específico y en este texto en particular, tenemos que es una confesión de fe. Es decir, incluso antes de nosotros suplicarle, incluso antes de nosotros recibir lo que nosotros queremos de Dios, tenemos que el salmista lo que está haciendo es adorar a Dios, darle gracias y confesarle que Él es todo. Lo que hace la adoración como confesión es precisamente declarar que mi fe no depende de que si Dios responde positivamente a lo que le estoy pidiendo o no. Mi fe se ancla en quién es Dios, en la persona de Dios, antes de lo que Él me da. Es como cuando mi papá venía a casa y me traía un regalo. No es que yo estoy esperando con ansias el regalo de mi papá, sí estoy esperando su regalo, pero se trata de la persona, de mi papá, lo más importante, no el regalo que me trae. Esta es la característica del afligido, del adorador. Es aquella persona que se entrega a Dios. La relación con Él es tan profunda que tenemos una confianza infinita con el Dios Padre. No va a temer, aunque se levanten estos opresores en contra de Él. Nótese lo que dice en los versículos 9 y 10. El Señor será un alto refugio para el oprimido, un refugio en los tiempos de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. El adorador acá es un oprimido, un refugiado que encuentra su protección en las manos y en los brazos del Todopoderoso. Ahora bien, pensemos lo siguiente. Estos salmos fueron escritos por David. David es el rey de Israel. Y sin embargo, este rey de Israel está diciendo que él es un afligido. Estoy viendo estos días de cuarentena una serie llamada Kingdom, que es coreana. Y en esta serie lo que puedo ver es que hay una diferencia de clases muy grande entre lo que son los pobres y los nobles y los ricos, entre los poderosos y los que no tienen poder. Y vemos cómo los poderosos están afligiendo precisamente a los afligidos, a los que tienen menos. David era rey, era el rey de Israel, y sin embargo acá David se emparenta con aquella persona que es afligida, que es pobre, que no tiene nada. Puede ser que David haya escrito este salmo antes de que haya sido rey, pero aún así sus palabras no habrían cambiado mucho, porque él delante de Dios se considera un afligido, un pobre, una persona que encuentra solamente refugio en Dios y no en su poder político o económico. Vemos que David emparenta esta condición de afligido con aquel que adora a Dios. Quiere decir que el adorador viene en sumisión, en humildad, humillado, diciendo yo soy un pobre inútil, que no tengo nada excepto solamente a ti, oh Señor. David era el rey, pero frente a Dios era solamente un frágil adorador que dependía únicamente de la bondad de Él. El contraste lo encontramos en el capítulo 10. El enemigo no solamente de David, sino de Dios. Y leemos lo que dice en los versículos 2 al 11. Y entre otras cosas afirma que acosa al afligido, maldice y desprecia a Dios, no tiene sus pensamientos a Dios, llena está su boca de blasfemias, opresión, arrebato al pobre y cree que Dios se ha olvidado de él.
Básicamente, tenemos un montón de diferentes características que definen a lo que es el opresor, pero me voy a enfocar en dos cuestiones. Y en la primera es el problema que tiene con respecto a lo que es la relación horizontal, es decir, con sus pares, con los demás seres humanos. Notamos que esta persona vive a costa de los demás. Dice en el versículo 9 del capítulo 10, acecha para arrebatar al pobre. Hoy en día, salvo los ladrones o tal vez los secuestradores, probablemente no tengamos una persona que se apropie de los demás por la fuerza, porque tenemos un sistema corrupto, económico y político que nos permite o que le permite a los opresores sacarle los bienes a los demás sin necesidad de levantar una pistola o un arma. A través de lo que es el sistema económico o político, a través de los negocios, sistemas legales, digamos, entre comillas, estas personas se pueden aprovechar del débil. Y es este poderoso, el que tiene más dinero, es el que puede oprimir a aquel que tiene menos recursos sin necesidad de levantar la mano. Y lo peor es que tal vez esta persona ni se da cuenta que está haciendo mal, porque no está obrando de manera tal vez ilegítima. Se justificará, así son los negocios, así es la vida. El acechador es aquel que no tiene ningún resguardo por lo que le está pasando a los demás, al que tiene menos, ya que él no pasa ningún problema. El segundo problema que tenemos no solamente de manera horizontal, sino que es vertical. Tiene un problema en su relación con Dios. De hecho, encontramos la explicación de su problema con los padres porque tiene un problema precisamente con Dios. Dice en el versículo 4, no le busca a Dios, no está en ninguno de sus pensamientos. Y después dice en el versículo 11, dice en su corazón, Dios se ha olvidado. La relación con Dios es tan nula que ni siquiera se le cruza por la cabeza reflexionar, pensar, meditar en Él. La ausencia de Dios en su vida se hace visible no solamente en su vida espiritual, sino también en la relación con los demás. En el Salmo 1 encontramos este resumen de lo que es el salterio. La diferencia entre aquellos que están destinados a la condenación eterna, a la perdición, y aquellos que se encuentran en los brazos del Todopoderoso. En este pasaje particular están aquellos que están en la mano de Dios y son los humildes. En aquellos que se levantan en adoración humildemente, humillados, reconociendo que adoramos a Dios por quién es Él y por lo que Él hace y hará por nosotros. Los adoradores encuentran refugio solamente en Él. No es así con el opresor, es aquel que no tiene ningún resguardo con respecto a Dios ni con respecto a sus pares. De hecho, aún si le agarrase un ataque de ayuda hacia los demás, todas esas limosnas no tendrían ningún valor, porque no tiene ninguna relación con el Dios Todopoderoso. No así otra vez nosotros, aquellos que tenemos una relación íntima con Dios. Y que esta relación íntima con Dios nos afecte de manera tal que nosotros nos levantamos de una manera positiva, no solamente en nuestra vida espiritual, sino con respecto a los que tienen menos. Aquellos que son oprimidos, que están afligidos, que están pasando un momento difícil. El llamado es el de recordar de aquellos padres que están pasando una situación difícil, que son pobres, que están afligidos, porque estos nos hacen recordar precisamente cuál es nuestra postura y nuestra posición delante de Dios. Somos frágiles adoradores que necesitamos constantemente de Él. Necesitamos y venimos en humildad porque nuestra dependencia es delante de Dios Todopoderoso únicamente. Que esta sea nuestra oración hoy por siempre. Vamos a orar. Padre Celestial, somos humildes adoradores y venimos confesando que así como el oprimido y el afligido se encuentra perseguido por el opresor, así estamos en necesidad nosotros, Señor. No importa cuánto tengamos materialmente, somos necesitados. Necesitamos de tu presencia, Señor. Y pedimos que nos ayudes a que nuestros corazones y nuestras cabezas sean constantemente alimentados con pensamientos y reflexiones y meditaciones acerca de tu bondad. Ayúdanos a ser proactivos en nuestra vida de fe, no solamente con respecto a nuestra relación contigo, lo cual es primordial para nuestros corazones, sino con respecto a los demás. Ayúdanos a acordarnos del prójimo, del que te necesitas, de que necesita provisión, Señor. Y que nuestra confesión de fe, Señor, se materialice con respecto a nuestros pares. Te damos gracias y oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.